explicaciones de retiro de la reunión, la profesora Tatiana Suárez, es médica radióloga y docente de la Universidad de Antioquia, nos va primero a hacer un marco teórico puntual sobre este patrón tomográfico, y luego de este marco teórico puntual, el presidente Juan Pino nos va a presentar 4 casos clínicos que están relacionados con este patrón y se hará la discusión de los 4 casos. Bueno, eso es una revisión pues muy corta de este patrón de atenuación en mosaico, que no, la atenuación en mosaico no es un diagnóstico pues en sí mismo, sino un hallazgo radiológico con varios diagnósticos diferenciales. Esta es la definición, esta la saca el glosario de la Sociedad Fleischner, que es una sociedad de radiólogos de tórax de Estados Unidos, y ellos se reúnen y sacan pues como consensos, y ellos definen este patrón como regiones parcheadas de diferente atenuación, es decir, áreas de hiperdensas, áreas más lúcidas, que pueden representar enfermedad del parénquima de la vía aérea o enfermedad vascular. Entonces, como les dije, no es una enfermedad específica, sino un hallazgo radiológico. Les es muy importante que la técnica del TACAR esté bien para poder evaluar este patrón. Recordar que la técnica de TACAR se hace en cortes finos, y lo importante, la diferencia del TACAR con las otras tomografías de tórax es la reconstrucción en alta frecuencia espacial, que esto es un dispositivo pues que traen los tomógrafos, y con esto se logra una mejor resolución del parénquima. Siempre lo ideal pues es hacer fase inspiratoria seleccionando el paciente que lo necesita, pero en general pues se le hacen a todos los pacientes a quienes se les va a realizar TACAR, y lo que se pretende es evaluar las áreas de si existe atrapamiento de aire que es como un signo indirecto de enfermedad de pequeña vía aérea. Listo. Cortes en prono los vamos a realizar en los pacientes en los que haya sospecha de enfermedad intersticial subpleural, que no sean muy claros los cortes en supino. Hacemos cortes en prono solamente en los lóbulos inferiores. También utilizamos reconstrucciones MIP y mini-MIP, enseguida les muestro, y la fase contrastada cuando estemos sospechando que este patrón sea por enfermedad vascular. Esta es la imagen de una reconstrucción de alta frecuencia espacial, y la diferencia con un tórax normal. Fíjense con la reconstrucción de alta frecuencia espacial del TACAR, que se pueden delimitar mucho mejor las estructuras vasculares, los bronquios, y si hay enfermedad intersticial la vamos a poder ver mucho mejor con esta resolución. Este es un paciente pues sano en inspiración y expiración. En la expiración lo que vamos a ver es un poco más aumentada la densidad del pulmón. Puede haber algunas zonas de menor atenuación, pero eso, como vamos a ver, se puede ver en individuos normales. La reconstrucción MIP ese se llama de máxima intensidad, quiere decir que va a hacer más evidente las estructuras de alta densidad de los vasos, los nódulos, las masas. Los vamos a ver mucho mejor si le aplicamos esta reconstrucción. Como vemos acá, este paciente con nódulos perilinfáticos, vamos a verlo mucho mejor con la reconstrucción MIP. Y la reconstrucción mini-MIP es de mínima intensidad, quiere decir que va a resaltar las estructuras que son lúcidas, como los bronquios, y las áreas de menor atenuación del parénquima pulmonar. En este ejemplo de mini-MIP podemos ver mucho mejor las bronquiectasias en un paciente con patrón de neumonía intersticial no específica. Los hallazgos normales: puede haber en pacientes o en individuos normales un mosaico ligeramente heterogéneo. Puede ser que haya algunas áreas más lúcidas y otras más densas, pero debe ser como en poca cantidad. En la expiración también puede haber algunas zonas de atrapamiento de aire fisiológico, especialmente pericissurales, y vamos a pensar que es anormal ese atrapamiento de aire cuando afecta un segmento completo o varios segmentos. Individuos normales, hasta el 20% puede tener algún grado de heterogeneidad. Lo vamos a ver en porciones dependientes, como les dije, adyacente a las cisuras.
En los cilios, donde hay más vasos, se puede ver un poco más denso que hacia la periferia, eso es lo que es perfusión axial, y también puede haber un falso mosaico si el paciente en la inspiración no hace una adecuada inspiración, sino que hace más bien una fase expiratoria, también nos puede confundir. El 40-80% de individuos normales pueden presentar, como les dije ahorita, áreas de atrapamiento de aire, pero son lobulillares, son pequeñitas. Para ser anormal debe ser un segmento entero. Las causas del mosaico las debemos en estos tres grandes grupos. 50% es por enfermedad pulmonar parenquimatosa, es la principal causa. Un tercio será por enfermedad de vía aérea grande o pequeña y 20% por enfermedad vascular, que la más frecuente y la que más hace mosaico es la enfermedad por embolia crónica. Estas son algunas de las causas de mosaico por enfermedad del parénquima pulmonar, es decir, donde vamos a ver opacidades en vidrio esmerilado. Se dividen en causas agudas y subagudas o crónicas. En las agudas tenemos el edema pulmonar, daño alveolar difuso, algunas infecciones y hemorragia alveolar. Y las subagudas o crónicas que pueden manifestarse con este patrón por presencia de vidrio, la más frecuente es la neumonía por hipersensibilidad, algunas infecciones que pueden manifestarse con cuadros subagudos o crónicos y neumonía de organización o la no específica. Lo importante cuando tenemos este patrón es definir cuál es el área que es anormal. Si son las áreas de aumento en la atenuación, es decir, si hay vidrio, o si son las áreas de disminución en la atenuación, que ya aquí vamos a mirar si es por vía aérea o por enfermedad vascular, o puede haber incluso las dos, puede haber áreas de vidrio esmerilado y áreas de menor disminución, o sea, hacer las dos anormales. Hay algunas claves que nos pueden ayudar a diferenciar una de otra, y estas son las tres cosas que debemos ver. Primero, cómo son los márgenes de ese mosaico, son márgenes bien definidos, o sea, es una separación bien definida entre la zona de alta densidad y la de menor densidad, o es irregular. Porque si es mal definido e irregular, vamos a pensar en que es una enfermedad parenquimatosa. También hay que mirar las estructuras vasculares periféricas, si están disminuidas, es decir, vamos a mirar las áreas de menor atenuación, y si las estructuras vasculares están disminuidas en estas zonas, puede ser o enfermedad vascular o enfermedad de vía aérea. Y la fase expiratoria nos ayudará a hacer la diferencia entre estas dos y otros hallazgos, por ejemplo, mirar las arterias pulmonares, etc. Las arterias pulmonares centrales. Y también vamos a mirar la vía aérea pequeña, si hay bronquiectasia, si hay engrosamiento de paredes bronquiales, si hay nódulos centrilobulares con patrón de árbol en gemación, que todos estos son signos directos e indirectos de enfermedad de vía aérea. Este es un ejemplo de márgenes. Aquí vemos que la zona de mayor atenuación y la zona de menor atenuación los bordes son, o los márgenes son irregulares. Entonces, esto quiere decir que esta zona es parénquima pulmonar normal y este es vidrio esmerilado. Entonces, lo anormal en esta paciente sufrió una intoxicación por paraquat. Recuerden que el paraquat es muy tóxico para el pulmón, hace unas neumonitis muy severas y luego terminan en fibrosis. Esta fue una fase inicial donde vamos a encontrar vidrio, que es este, y esta es la zona normal. Esto es zona normal del pulmón y esta es la zona anormal. Y si miramos los vasos, el diámetro de los vasos es igual en las dos zonas. Eso es otro hallazgo que nos ayuda a pensar que este mosaico es, el vidrio es, o la parte de mayor atenuación es la patológica. En cuanto a las estructuras vasculares, lo que les decía de mirar en la periferia, aquí hay zona lúcida, esta es zona más densa, miren que el borde es recto, entonces nos va a llevar esto más a que la zona anormal es la lúcida, y estos vasitos periféricos están más adelgazados en esta zona lúcida que en la zona de mayor densidad. Quiere decir que esto es parénquima sano y este es el parénquima que está, digamos, enfermo, que es por enfermedad vascular en este caso.
porque si miramos las arterias pulmonares centrales, muy dilatadas, con trombos excéntricos, es una embolia crónica, y eso nos lleva a este mosaico de atenuación, en este caso por enfermedad vascular. Y esta paciente con lupus, esta es la inspiración. En la inspiración, pues hay unas zonas lúcidas, de pronto hay otra acá de mayor densidad. Fíjense los bronquios, engrosamiento de paredes bronquiales, algunos nodulitos ventrilobulillares, y la fase expiratoria es mucho más claro que tiene un mosaico muy evidente en la fase expiratoria, no tan evidente en la inspiratoria. Aquí ya nos confirma las zonas lúcidas, menor vascularización en estas zonas, nos confirma que es una enfermedad de pequeña vía aérea, en este caso fue una bronquiolitis constrictiva. Entonces este es como un resumen, un mosaico. Cuando tenemos mosaico de atenuación, evaluamos estructuras vasculares en las áreas lúcidas. Si es uniforme, es decir, son iguales tanto en las zonas lúcidas como en las densas, vamos a evaluar el parénquima, porque pensamos que la patología está en el parénquima y que lo que vemos es vidrio, y buscamos otros hallazgos. Si además del vidrio hay engrosamiento de septos, hay reticulación, entonces ya nos vamos a un diagnóstico de enfermedad parenquimatosa. Si esa vascularización está disminuida, vamos a evaluar la vía aérea, los signos directos de enfermedad de pequeña vía aérea, nódulos ventrilobulillares, áreas de atrapamiento de aire, si hay bronquiectasias, si hay engrosamiento de paredes bronquiales, para irnos por el diagnóstico de una enfermedad de pequeña vía aérea. Si hay disminución de la vascularización, pero no tenemos estos hallazgos de la vía aérea, sino que vemos alteraciones en las arterias centrales, dilatación de la arteria pulmonar, o los trombos que vimos ahora, o alteraciones en el corazón, pensamos en enfermedad vascular. Además, en esta enfermedad vascular, en la fase expiratoria, no va a ser tan evidente ese mosaico como si lo va a ser en enfermedad de pequeña vía aérea. Listo, ya voy a dejar entonces de compartir para que sigamos con los casos. Muchas gracias, profe. Pregunta, ¿ahí están viendo mi pantalla, profe? Sí, señor. Perfecto. Escuchamos. Entonces, vamos a empezar con algunos casos clínicos representativos del patrón de atenuación en mosaico. El primer caso clínico es una mujer de 22 años, tiene un antecedente de un lupus diagnosticado en el año 2015, con un compromiso hematológico y articular. Adicionalmente a eso, con una tuberculosis tratada en el 2018. Ella venía en tratamiento inmunomodulador para su patología de base con cloroquina, prednisolona y micofenolato, y ingresa al servicio de consulta externa por un cuadro clínico de 7 meses de evolución de disnea gravativa, tos seca, que en ocasiones era productiva, asociado a episodios de broncoespasmos recurrentes. En la consulta la encuentran taquipnéica hipoxémica, motivo por el cual la redireccionan al servicio de urgencias. En el servicio de urgencias, al ingreso, llamaba la atención era que la paciente durante estos últimos 7 meses había tenido múltiples hospitalizaciones en diferentes instituciones, con múltiples esquemas antibióticos y con escasa mejoría de su cuadro clínico, motivo por el cual se inicia el enfoque diagnóstico, se solicitan paraclínicos, específicamente se hace un lavado broncoalveolar en el cual los estudios microbiológicos fueron negativos y se complementa su enfoque diagnóstico con un atacar. Entonces acá les voy a presentar la primera imagen. Esta es la imagen en inspiración. Listo, voy a poner a volver a reproducirla. No sé si la doctora Tatiana está acá con nosotros para que nos haga o nos diga qué conceptos tiene esta imagen.
Sí, dale. En esta fase inspiratoria vemos algunas zonitas de vidrio esmerilado. Fíjense que los contornos son irregulares, pero también es un pulmón grande. Se ve que está aumentado el volumen pulmonar, algunas áreas de vidrio esmerilado, y si miran las paredes bronquiales, están también engrosadas. Aquí pues es muy importante la fase expiratoria. Perfecto, vamos a ir a la fase expiratoria. Está la fase expiratoria. Miren, entonces como ya es muy evidente que el patrón de mosaico es una de las causas, en este caso es por enfermedad de pequeña vía aérea, porque hay mucho atrapamiento de aire. Se delimitan muy bien las zonas de mayor densidad con las lúcidas. Miren los contornos rectos. Y las zonas que veíamos de vidrio esmerilado en la fase inspiratoria, pues también serán mucho más evidentes en esta fase expiratoria. Perfecto. Seguimos. Basado en estas imágenes se amplían algunos estudios diagnósticos, entre los cuales se ponen unas pruebas de función pulmonar. Se solicita una espirometría que muestra un patrón restrictivo leve, sin respuesta al beta 2, una difusión de CO2 disminuida y unos volúmenes pulmonares sugestivos de atrapamiento aéreo con un aumento del volumen residual. Basado en estos hallazgos, se decide llevar a la paciente a una biopsia pulmonar, y en la biopsia pulmonar, esta es la lectura. No podemos obtener las imágenes dado que es una biopsia extrainstitucional, y esta es la lectura que anota neumología. Y es que tenemos una bronquiolitis leve con histiocytos espumosos en la luz de la pequeña vía aérea, intersticio, alvéolos y focos de neumonitis intersticial no específica. Basado en estos hallazgos histopatológicos, tendríamos una histopatología sugestiva de una panbronquiolitis difusa, esto dado por la presencia de histiocytos espumosos. Ahora la pregunta que queríamos hacerle a la doctora Tatiana era: ¿qué pensaba usted de estas imágenes, este cuadro clínico y esta biopsia? La panbronquiolitis difusa se describió o se describe sobre todo en los japoneses. Es una enfermedad peribronquiolar y pero ese da mucho nódulo centrilobular, además del atrapamiento de aire. Entonces, yo por eso dudo del diagnóstico, porque no sé si lo leíste, que es casi exclusivo esa panbronquiolitis difusa de los japoneses. Exactamente. Realmente aquí solamente vimos un caso de panbronquiolitis difusa en un japonés que estaba trabajando acá y tenía atrapamiento de aire y, mejor dicho, tiene enfermedad de pequeña vía aérea, pero tenía muchos nódulos centrilobulares. Este tiene mucho atrapamiento de aire, engrosamiento de paredes bronquiales, que yo pensaría que es más una bronquiolitis constrictiva, donde se describe que hay fibrosis peribroncovascular. No sé, yo pienso que en este caso sí habría que revisar la biopsia, porque la panbronquiolitis difusa es supremamente rara por fuera de Japón. No sé, David, ¿qué piensa? Incluso pues Sí, de acuerdo. en la revisión que Eso, hicimos, no Juan sé, Fernando, sí, contame. profe, en la revisión que hicimos, la panbronquiolitis difusa está escasamente limitada a población asiática. Hay una preponderancia racial muy importante, y usualmente sus pacientes, además del compromiso de pequeña vía aérea, también tienen pansinusitis. Eso era algo que no tenía nuestra paciente, por lo cual tenemos una histopatología que es discordante con los hallazgos imagenológicos y clínicos. No sé si el profe David tenga algún comentario con respecto a eso. No, de acuerdo, hermano. Mostrarnos otra vez el TAC y tratar como de hacer en la fase de expiración, hacer una pausa en el TAC para que mostremos los bordes rectos, para que veamos que es un TAC muy bonito, para que todo lo que hemos aprendido lo repitamos, porque esto pues no es fácil para nosotros los internistas. Y bueno, que sigamos repitiendo las perlas tan importantes que nos está dando la propia Santiago. Eso ahí, por ejemplo, puede ser. Exactamente. Entonces, si acá vemos los hallazgos pues, que nos decían
que nos denotaba la doctora Tatiana, acá hay algo llamativo, no sé si la profe pues quiera complementarlo, y es que esas opacidades en vidrio esmerilado son como de predominio subpleural y peribronquial, que también está muy descrito pues en la constrictiva. No, porque acuérdate que esta no es vidrio esmerilado, o sea, ella sí tenía unas opacidades pequeñitas en vidrio esmerilado, pero en esta fase expiratoria lo que más estamos viendo es el pulmón sano, que es el de alta densidad, Ajá, y el pulmón lúcido, que es el que está atrapando. atrapamiento aéreo, Entonces exactamente. los contornos son rectos en casi todas partes. Y si ven los vasos están más pequeños en las zonas lúcidas que en las zonas de mayor densidad. Por ejemplo, acá. Perfecto. Entonces esta fase expiratoria sí es muy clara de que es un patrón en mosaico por enfermedad de pequeña vía aérea asociada al engrosamiento de paredes Ponerle bronquiales. pausa ahí, eso, déjalo ahí. Ahí se ven los bordes rectos, profe, ¿cierto? Exacto, sí, Y acá se ve la disminución de la vasculatura. exacto. Esas zonas. Perfecto. Alguna de las perlas clínicas que traíamos a colación a este caso, y es que el compromiso pleuropulmonar en el paciente con lupus no es infrecuente. Es importante identificarlo porque la presencia o su coexistencia incrementa la mortalidad en los pacientes con lupus. Se describe que hasta el 20% de los pacientes pueden tener compromiso de la pequeña vía aérea. Sin embargo, la mayoría de este compromiso es subclínico, su representación clínica sí es muy infrecuente. Siempre que nos presentemos o que nos presentemos frente a un caso clínico como este, lo principal es identificar que no tengamos una etiología infecciosa. Siempre es lo primero a descartar. Los signos y síntomas son inespecíficos con respecto a la bronquiolitis obliterante constrictiva, que tiene una representación histopatológica muy similar. Hay diferentes etiologías, hay etiologías inhalatorias, infecciosas, como virus sincitial, influenza, parainfluenza, micoplasma, micobacterias tuberculosas y no tuberculosas, algunos medicamentos como la sulfalacina y algunas condiciones sistémicas como la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren. Adicionalmente a eso está descrito en los pacientes que hacen enfermedad de injerto contra huésped en trasplante de médula y pulmón, en pacientes con colangitis biliar primaria, enfermedad inflamatoria intestinal, específicamente colitis ulcerativa, y en enfermedad mixta del tejido conectivo. ¿Qué es lo más frecuente en estos pacientes? Encontrar un patrón de pruebas de función pulmonar obstructivo o restrictivo. Lo más frecuente es obstructivo, que no responde al beta 2, que tiene una reducción de la difusión de CO2, que adicionalmente a eso tiene unos hallazgos imagenológicos sugestivos de atrapamiento aéreo y enfermedad de pequeña vía aérea, como la presencia de engrosamiento de las paredes bronquiales y bronquiectasias. Algunos, adicionalmente a eso, describen que podríamos identificar nódulos centrolobulillares, sin embargo, no es el patrón imagenológico más frecuente, y cuando nos encontremos frente a nódulos centrolobulillares, hay otras bronquiolitis primarias o enfermedades bronquiolares primarias más frecuentes que la pueden generar, como la bronquiolitis celular, la folicular y la panbronquiolitis, o la bronquiolitis por aspiración. Y adicionalmente a eso, pues hay algunos autores que también plantean que hay hallazgos como la opacidades en vidrio esmerilado consolidación. Recordemos pues que las opacidades en vidrio esmerilado tienen un diagnóstico diferencial amplio, bien sea en el cuadro agudo, como nos estaba explicando la doctora Tatiana, como en el cuadro subagudo crónico. Algo que nos puede sugerir que sea una bronquiolitis obliterante es su ubicación subpleural y peribronquial. Y algo también a tener en cuenta es que usualmente las histopatologías o las biopsias son para descartar diagnósticos diferenciales, ya que el rendimiento usualmente es malo porque el compromiso del parénquima pulmonar es parcheado. Vamos a pasar al segundo caso clínico. Este es un paciente de 62 años, mujer, con una falla cardíaca, con una FEBI preservada. Adicionalmente a eso tenía un antecedente de una enfermedad tromboembólica crónica, había hecho adicionalmente una trombosis en el miembro superior proximal secundaria con estudios de malignidad negativos. Ella ingresa al servicio de consulta externa por un cuadro de una semana de evolución de declinación de la clase funcional, edema asimétrico del miembro inferior derecho, disnea de inicio súbito, gravativa pasando de medianos a mínimos esfuerzos. Al ingreso la identifican con cifras tensionales con tendencia a la hipotensión y un electro con signos de sobrecarga del ventrículo derecho.
La primera impresión diagnóstica fue un cor pulmonar descompensado, motivo por el cual abordan o amplían los estudios diagnósticos, solicitan un angiotac y un ecocardio. Antes de mostrarles el angiotac, les plantearé pues, el hallazgo del ecocardio. En el ecocardio se identificó un gran trombo de 9.7 centímetros flotante en la aurícula derecha, que era móvil, que protruía a través de la tricuspidia al ventrículo derecho, motivo por el cual se llamó a cirugía cardiovascular para definir si la paciente se beneficiaba de llevarse a quirófano. En el quirófano, mientras la paciente estaba anestesiada, le hacen una ecocardio transesofágica y no le encuentran el trombo. La trasladan a una unidad de cuidados intensivos. Posteriormente a eso, la paciente se le pregunta si desea hacer maniobras avanzadas, lo cual la paciente rechaza, entra en paro y muere. Este es el angiotac, profe. Este es en el énfasis angio. Entonces, en esta ventana de mediastino vamos a mirar las estructuras vasculares. Ahí vemos la dilatación de la arteria pulmonar. Fíjense la pérdida de la relación con la aorta, que deben ser más o menos 1 a 1. Es mucho mayor la arteria pulmonar, una dilatación muy importante. Y vemos imágenes de efecto excéntricas. En las ramas lobares inferiores, en la izquierda también hay. Y otras en rama del lóbulo medio y en unas ramas segmentarias. El corazón, la dilatación de cavidades derechas, rectificación del septo interventricular. Entonces, pues habla de la sobrecarga derecha, reflujo a la vena cava intrahepática de las venas hepáticas. Y miremos ahora el parénquima. Está lo del reflujo. Perfecto. Acá está el parénquima, profe. Patrón de atenuación en mosaico. Y si vemos las estructuras vasculares, están más disminuidas en las áreas lúcidas. Entonces, en este caso, las áreas lúcidas son las anormales, las áreas de mayor densidad es el parénquima normal. En estos pacientes usualmente no hacemos expiración porque pues, creo que es muy clara que la causa del mosaico es enfermedad vascular y no de vía aérea con una embolia crónica tan evidente, con sobrecarga derecha, pues una hipertensión pulmonar tan evidente no sería necesario porque ya la explicación del mosaico la da la enfermedad vascular. Juan, por favor, coloca pausa en una parte representativa para ver la alteración de la atenuación y la disminución de los pasos. Ahí puede ser. Bueno. Sí, en la zona lúcida se ven más pequeños los vasos. En este caso, por enfermedad vascular, en la vía aérea se disminuyen también los vasos porque hay una vasoconstricción por la hipoxia, hay vasoconstricción y por eso también vemos Ahí. los vasos. Se acaba de Sí, mostrar ahí la se ven diferencia. sí, los vasos sí se ven más pequeñitos ahí en la área con disminución de la atenuación. ¿Qué profe? Pues ahí. Entonces, algunas de las perlas clínicas que nos queríamos plantear con este caso era cuando nos enfrentamos a un paciente con atenuación en mosaico, que me sugiere que tengamos una etiología vascular. Entonces, acá lo que se recomienda es hacer una medición de la arteria pulmonar central. Esto lo que se recomienda es hacer una medición a nivel de la bifurcación de la arteria pulmonar derecha. Hay unos puntos de corte que fueron estimados mediante la corte de Framingham, la cual se dice que una arteria pulmonar está ensanchada cuando mide más de 27 milímetros en mujeres o más de 29 en hombres. Otro de los hallazgos es encontrar una relación de la arteria pulmonar con respecto a la aorta mayor de 1, encontrar hallazgos imagenológicos de oclusión abrupta de las arterias pulmonares, las irregularidades luminales, el cambio abrupto del calibre, signos de remodelación del ventrículo derecho, y acá es importante pues hacer
una valoración pues, más extensa, además del parénquima y de la vasculatura pulmonar, y algunos pues, hallazgos descritos, como son el signo de Fleischner, que simplemente nos habla de esa arteria pulmonar central prominente en la radiografía de tórax, y el signo del nudillo, que simplemente hace pues, referencia a la interrupción abrupta de la rama principal de la arteria pulmonar, asemejando un nudillo. ¿Qué es importante? Les traigo esta cohorte. Esta es una cohorte de la Clínica Mayo en la cual identificaron en pacientes con hipertensión pulmonar de diferentes etiologías en cuál de estas era más frecuente la presencia de atenuación en mosaico. Como vemos, en aquel paciente que tiene una enfermedad tromboembólica crónica, la presencia de atenuación en mosaico puede llegar a ser hasta el 50%, a diferencia de los otros grupos de la OMS, los cuales rondan entre el 15 y el 28%. Perfecto. Vamos a pasar al caso clínico número 3. Esto es un paciente de 22 años con un antecedente de asma sin confirmación espirométrica. Es una mujer. Ella ingresa a consulta por un cuadro de 2 años de evolución de disnea clase funcional 4, un deterioro de su clase funcional en los últimos 2 años, ortopnea y disnea paroxística nocturna. Llamaba la atención que tenía múltiples hospitalizaciones en primer nivel de complejidad. Siempre llegaba bajo el contexto de una insuficiencia respiratoria hipoxémica. Había recibido durante estos últimos 2 años múltiples esquemas antibióticos sin una mejoría clínica. En consulta le identifican taquicárdica, taquipnéica, hipoxémica y con agudización de los síntomas en los últimos 5 días, motivo por el cual redireccionan al servicio de urgencias, en el cual se solicita un atacar. Esta es la imagen en inspiración. Bueno, en esta paciente hubo un poco de confusión por el antecedente de asma. En esta fase inspiratoria, hay áreas de mayor densidad, otras de menor densidad. También los pulmones, como la primera paciente, son pulmones grandes, es un aumento en el volumen de los pulmones. Los bronquios, y los vemos también a engrosamiento de paredes bronquiales. Pero hay unas opacidades, muchas opacidades en vidrio esmerilado. Mostrar, por favor. Opacidades en vidrio esmerilado por todo el parénquima, y fíjense que los márgenes son irregulares, mal definidos, sobre todo en los lóbulos superiores se ven como muy mal definidos los márgenes. Es un vidrio esmerilado muy difuso, como por parches. Y ahora miremos la fase expiratoria. Profe, una pregunta. Acá porque Sí. aquí sí se habla de vidrio esmerilado, pero no de alteración de la atenuación. O sea, esa diferencia de pronto para el público es muy importante como aclararla. Pues primero estamos en la fase inspiratoria, ¿cierto? Entonces, cuando esa enfermedad de pequeña vía aérea, este mosaico lo vamos a ver mucho más evidente en la fase expiratoria. Entonces, estamos en una fase inspiratoria donde estamos viendo áreas como en parches de mayor densidad. Lo otro son los márgenes, que habíamos, los márgenes irregulares están más a favor de una enfermedad parenquimatosa, o sea, de que las zonas anormales son de vidrio, pero recuerden que también puede ser las dos zonas ser anormales, tanto las densas en relación con vidrio como las lúcidas por atrapamiento de aire, que ahí es donde es difícil esto. Pero entonces vemos pulmones grandes, engrosamiento de paredes bronquiales, áreas de vidrio esmerilado. Ahora miremos la fase expiratoria. Perfecto. En la expiración, las áreas de vidrio se van a hacer más evidentes, pero fíjense que las áreas lúcidas también se hacen mucho más negras, por decirlo así. Entonces, aquí estamos ante una enfermedad de pequeña vía aérea, porque tenemos mucho atrapamiento de aire, engrosamiento de paredes bronquiales, pero además también hay vidrio esmerilado. Entonces, tiene las dos cosas, enfermedad de vía aérea y enfermedad parenquimatosa. Si tiene el antecedente de asma y uno ve mucho vidrio esmerilado, una buena opción es la neumonía eosinofílica. Pero hay que pensar en otras enfermedades parenquimatosas,
porque en este caso pues no había eosinofilia ni nada para pensar en eso, y pensar en otras cosas que dan vidrio esmerilado, como el diagnóstico de esta paciente, que ya Infecciones. lo va a decir Juan Pablo. Infecciones también, José, profe. Infección también, pero no tenía la química de infección. Un Ajá. hiperinfección sería o viral o un girovesi, pues que es la que se presenta con vidrio. De las otras enfermedades parenquimatosas, recuerden que una de las frecuentes es la neumonía de hipersensibilidad, que se ajusta muy bien porque la neumonía por hipersensibilidad también tiene enfermedad de pequeña vía aérea, por los granulomas peribronquiales. En ellos encontramos mucho atrapamiento de aire y también opacidades en vidrio. Entonces sería pues una buena opción. Entonces, diagnósticos diferenciales, neumonía eosinofílica, infección, hipersensibilidad, y ya con la clínica se puede pues ir descartando con los otros exámenes, lavado, etcétera. perfecto. Dado pues estos hallazgos, se inicia en el enfoque diagnóstico, se solicita un perfil de autoinmunidad, en la cual se encuentran unos sanas 1 en 160 en patrón homogéneo, un anti-DNA positivo de 1 en 10 e hipocomplementemia C13-4. Quedaba la duda porque no había una clínica sugestiva de un lupus eritematoso sistémico. Se hace una banda lúpica con inmunofluorescencia que fue negativa, motivo por el cual se plantea un diagnóstico diferencial, una posible IPAF. Adicionalmente a eso, llamaba la atención que sus padres tenían cosanguinidad, motivo por el cual se solicita valoración por genética. Ellos hacen una sospecha de un síndrome de Job. Sin embargo, durante la evolución en la estancia hospitalaria, se vuelve y se reinterroga a la paciente en múltiples ocasiones y se identifica esto. Es que la paciente vivía en una casa con paredes de bareque y cohabitaba y dormía con aves de corral. Basado en esto, doctora, y con esos hallazgos imagenológicos, ¿cuál creería usted que podría ser el principal diagnóstico diferencial a tener en cuenta con la paciente? Ya, sí, ya se queda uno con la neumonía por hipersensibilidad sin fibrosis. No sé si el profe David tenga algún comentario con respecto a este caso. Mostrar tag otra vez, no, yo quiero es como seguir resaltando. A mí me parece que es que por lo menos a mí me da más duro. Yo quiero eh, como redondear la idea, ¿cierto? Para que quede muy clara. Entonces, profe, lo que yo entiendo, cuando usted mira el TAC en inspiración, usted inmediatamente se sospecha que tiene probablemente por el asma un atrapamiento de aire y que eso pueda explicar el patrón de mosaico. La cuestión es que cuando uno ve las áreas con las opacidades en vidrio esmerilado, eso, la cuestión ahí es definir si eso es parénquima normal, ¿cierto? Y lo que entiendo yo es que al evaluar que los márgenes son tan difusos y luego ver que en la placa de expiración aumenta ese patrón, es porque se considera también que el parénquima, esas opacidades también son anormales y no es un parénquima normal que está acompañando ese atrapamiento de aire. ¿Es así, profe, o quiere precisarlo diferente? Sí, lo que pasa es lo que te decía ahorita, en la inspiración uno no debe ver este mosaico solo por atrapamiento. No sé Exacto. si Por me ser entiendes. márgenes difusos. Y porque hay mucho vidrio, o sea, Ajá, hay muchas áreas irregulares, como nodulares, exacto. de mayor densidad. Y eso es lo Entonces, que hace sospechar que el parénquima también está enfermo y es un caso muy bonito. Pues es un sí, caso es muy un caso bonito, muy profe. bonito y muy difícil porque están las dos cosas juntas. Ajá, hermoso. Y aquí también hay áreas de parénquima sano, pues con seguridad. Lo que pasa es que ahí es difícil pues uno diferenciar cuál es el sano, cuál es el que tiene vidrio, pero sí podemos diferenciar el lúcido, que esta paciente tenía mucho atrapamiento de aire. Y en la expiración ya como que nos aclara que definitivamente sí hay una enfermedad de pequeña vía aérea, pero que además también hay una enfermedad parenquimatosa, y esas dos las encontramos en la hipersensibilidad. Y aclara que la enfermedad es parenquimatosa porque aumentan las opacidades. Sí, porque el vidrio en la fase expiratoria va a ser más evidente. Más evidente. Perfecto. Profe, muchas gracias. Muy bonito, qué caso tan bonito. Sí. Perfecto. Alguna de las perlas clínicas en la neumonitis por hipersensibilidad es, como le estaba diciendo la doctora, puede generar tanto un patrón de pequeña vía aérea como un patrón infiltrativo. Usualmente vamos a identificar a los pacientes en la fase subaguda crónica. La fase aguda, usualmente como es autolimitada,
Generalmente no identificamos a los pacientes en esta fase. Esta puede simular un compromiso infeccioso. En la fase subaguda podemos encontrar entonces la presencia de opacidad en vidrio esmerilado, la presencia de nódulos centrolobulillares. Estos vidrios esmerilados usualmente son bilaterales, mal definidos y parcheados. Los nódulos centrolobulillares, que usualmente también son pobremente definidos, y hallazgos de atrapamiento aéreo. A diferencia de la fase crónica, en la cual ya vamos a encontrar hallazgos de fibrosis, bronquiectasias y bronquiectasias por tracción, y algo importante es que hasta el 40% de los pacientes no vamos a identificar un agente. Esto es importante identificarlo, sobre todo en la fase subaguda, pues, para evitar la progresión a su fase crónica y así impactar en los desenlaces de nuestros pacientes. Y por último, este es el último caso. Esto es un paciente de 41 años minero, con antecedente de una miocardiopatía dilatada con una FEBI mejorada del 52%, previa del 10%. No teníamos una etiología clara, con un asma desde la infancia, difícil control desde los últimos 2 años. Él había tenido 2 hospitalizaciones recientes con diagnósticos de neumonía. Él ingresa acá al servicio de urgencias por un cuadro de 4 meses de evolución de tos seca, en ocasiones húmeda, deterioro de su clase funcional, dolor torácico pleurítico, fiebre subjetiva y diaforesis nocturna. En ese momento de ingreso se vuelven a valorar los cultivos de la última hospitalización y se identifica que había crecido una Mycobacterium fortuitum, motivo por el cual se solicita el concepto de infectología. Ellos consideran que es poco probable que este agente sea un agente patogénico y consideran que probablemente sea un agente colonizador, motivo por el cual deciden repetir el lavado broncoalveolar, y el lavado broncoalveolar, los estudios tanto para tuberculosis como para microorganismos piógenos y hongos fueron negativos, y solicitan un ATACAR para abordar o ampliar los diagnósticos diferenciales. Esta es la imagen en inspiración. Bueno, en esta inspiración se insinúan unas áreas lúcidas, sobre todo en los lóbulos inferiores. Ahí se ve como un poquito de patrón de atenuación en mosaico, y tiene unas bronquiectasias. Si miramos los bronquios, hay unas bronquiectasias pequeñas cilíndricas. Bueno, claro que es que también tiene unas arterias muy grandes y corazón grande. Entonces, si las arterias están dilatadas, ahí ya es más difícil evaluar bronquiectasias, porque se pierde pues el signo, que es la relación 1:1 entre bronquio y arteria. Ya no es tan fácil porque la arteria también está dilatada. Entonces, yo creo que tiene las dos. Tiene los bronquios un poco dilatados, que se ven más dilatados de lo normal, y tiene también las arterias dilatadas. Y hay un nódulo, creo que es en el lóbulo superior derecho, Juan. Pero bueno, eso es pues un hallazgo adicional. Bájalo más. Pues, hay Ahí, una patada nodular, antecitos, irregular. antecitos, más. Ahí, ahí, Sí, profe. sí, ese. Pero bueno, ese no, pues no es el caso. Ahora miremos la fase expiratoria. Entonces se ve muy bonito el mosaico, donde en los lóbulos inferiores, de lo que veíamos en la fase inspiratoria, acá se acentúa más las áreas lúcidas de bordes rectos por atrapamiento de aire, también con los vasos disminuidos. Y el corazón, pues, este era contrastado. Yo creo que sí. ¿Tenés mediastino? No, la fase mediastino. No, no, profe. Bueno, porque también tiene pues cardiomegalia, y creo que le veo algo de dilatación de la arteria pulmonar, que entonces podría ser una hipertensión pulmonar por su enfermedad, por su enfermedad de vía aérea, o no sé pues si tenía algo más, pero en todo caso es muy claro en la fase expiratoria el aumento de esas zonas lúcidas. O
o sea que es un patrón por enfermedad de pequeña vía aérea. No sé si el profe David Vélez tenga algún comentario. Pasa otra vez ese taque, por favor, no. Listo, perfecto. No, no, hermano. Perfecto. Entonces, algunas de las perlas clínicas con respecto a la bronquiolitis exposicional, pues es importante tener en cuenta que ese patrón conforma los desórdenes Pero bronquiolares. decimos el desenlace del paciente. ¿Qué terminó? Eh, ¿Cuál es el diagnóstico? Pues yo sé que ya lo estás mencionando, pero para el público. Listo. Entonces, el diagnóstico del paciente fue una bronquiolitis por exposición mineral, ¿sí? O a productos minerales orgánicos. Y la conducta con el paciente fue evitar pues esa exposición o esa relación exposicional para evitar pues, la progresión del compromiso de la pequeña vía aérea. Usualmente esos pacientes se van a presentar con un compromiso restrictivo. Pueden tener imágenes consistentes con una neumoconiosis con hallazgos de fibrosis ya en estadios o en estadios tardíos. Siempre hay una relación exposicional y lo más importante es relacionar los hallazgos imagenológicos y clínicos con, con sus hábitos de día a día y su trabajo, ¿sí? ¿Qué es importante aquí como para empezar a cerrar? Es que cuando nos encontramos con un paciente con atenuación en mosaico, deberíamos de valorar estas cosas que considero que son esenciales. Uno, mirar la morfología de la vasculatura pulmonar, sobre todo para identificar hallazgos sugestivos de que la atenuación en mosaico sea de origen vascular, como nos decía la doctora Tatiana. Valorar las grandes vías aéreas, ya que usualmente podemos encontrar una extensión proximal de ese compromiso distal de la vía aérea, sobre todo en las zonas de baja atenuación, como la presencia de distorsión o dilatación de la vía aérea con bronquiectasias. Esto nos puede hacer sospechar que la atenuación en mosaico sea secundaria a una enfermedad de la pequeña vía aérea. Mirar el corazón para ver si hay hallazgos de remodelación del ventrículo derecho. Mirar si hay presencia de engrosamiento septal. Esto puede ser bien sea por un compromiso venoso o linfático, siempre que haya coexistencia de engrosamiento septal y derrame pleural y nódulos intraglobulares. Uno de los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta es la enfermedad veno-oclusiva y la hemangiomatosis capilar pulmonar, la cual, además de los nódulos intraglobulares, cursa con engrosamiento septal y derrame pleural. Hay algunas pistas adentro y fuera del tórax, como son la presencia de hallazgos clínicos sugestivos de enfermedad del tejido conectivo, obviamente sus relaciones exposicionales como laborales, y no olvidar uno de los diagnósticos diferenciales también a tener en cuenta, sobre todo en mujeres de edad media no fumadoras, con la presencia de un patrón de atenuación en mosaico y nódulos difusos, pensar en el DISNECH o la hiperplasia pues, de células neuroendocrinas. Estas son las conclusiones personales con respecto a la atenuación en mosaico, y es que, como nos decía la profe, no es un diagnóstico, hay un gran número de condiciones diferenciales. Idealmente deberíamos de valorar al paciente en protocolo de inspiración y expiración. El enfoque debe estar basado en tres grandes grupos: infiltrativo, pequeña vía aérea y vascular pulmonar. En la enfermedad de la pequeña vía aérea, la atenuación en mosaico se acentúa o incrementa en las fases expiratorias, no hay un cambio en el volumen en esas zonas oligoémicas o más negritas, ¿sí? En la etiología vascular vamos a encontrar un incremento del diámetro del tronco de la pulmonar, una remodelación del ventrículo derecho y la reducción de la vasculatura en las zonas oligoémicas. Mientras que en la etiología infiltrativa lo más importante es identificar esas áreas en vidrio esmerilado sin evidencia de atrapamiento aéreo y sin alteración en la vasculatura, sin compromiso de la vía aérea, dado por la presencia de bronquiectasias sugestivas pues, de extensión proximal. Eso era lo que traíamos para hoy. No sé si el doctor David o la doctora Tatiana quieran hacer algún comentario.
No, profe, de todas formas, usted ha tenido casos de pacientes con patrones mosaico que han tenido TEP crónico donde no se ven los otros hallazgos tan ruidosos, solamente el patrón como tal. O es Sí, difícil que... no, pero sabes que sí se ve más de lo que, pues, de lo que dicen en incluso en hipertensión pulmonar no embólica, pues de causa no embólica, también uno ve un poquito de mosaico, que ellos dicen que es pues mucho más frecuente en la embolia crónica. Perfecto, no, Juan, yo te agradezco mucho por tan buena charla, hermano. La selección de casos que hiciste fue muy prolija. Pues la verdad hiciste una muy buena investigación para traer los casos más representativos y eso hizo que la charla fuera pues, bastante interesante y que se aprendiera mucho, hermano. Entonces yo te agradezco mucho por el trabajo que hiciste, de verdad. Te felicito bastante, Juan. Y, profe, Tatiana, gracias siempre por acompañarnos, por el marco teórico puntual, por sacar siempre tiempecito para nosotros los internistas, profe, de verdad que muchas gracias. Muchas gracias. Ahí disculpan las dificultades al inicio. Fue muy poquito, no, la verdad no fue muy bien. El tiempo fue lo que nos dio el tiempo perfecto. Muchas gracias.